Nuevamente mi agradecimiento y los saludos para ustedes, y más aún para los participantes que están en esta mañana. Creo yo de que de pronto puede sonar como un título un poco simple, porque dirían ustedes, tomar la presión arterial sí es lo más elemental del mundo. En realidad, justamente es lo más fácil aparentemente, pero a su vez lo más difícil. Y los siguientes minutos voy a tratar de justamente llamar la atención de qué tan relevante es este procedimiento, porque estamos con la única herramienta que tenemos para poder claramente definir una de las entidades más macabras que hay, porque entraña mucha mortalidad, mucha enfermedad, mucha incapacidad, y que hoy por hoy todavía somos incapaces de controlarla apropiadamente. Y no hablo solamente de nuestros países latinoamericanos, sino que a nivel mundial sigue siendo también un problema muy serio. Entonces, un poco la intención es que como hasta a través de una estrategia simple pueda hacerse más compleja, y les invoco para que de alguna manera hagamos cruzadas para que esto se pueda socializar y que todos estemos enterados de qué es lo que es relevante en este tópico. Bueno, ya me presentaron como cardiólogo del Hospital Cayetano Heredia, los conflictos de intereses que debo declarar para las conferencias que siempre dicto. Y esta es la agenda que hemos preparado para el día de hoy. Como les mencionaba, el título es fundamentalmente dar énfasis sobre lo que puede significar el momento crucial, que es justamente el diagnóstico. Y el diagnóstico de esta enfermedad depende evidentemente de una pieza indispensable, que es medir la presión arterial. Eso es lo que vamos a enfatizar hoy. No vamos a hablar de tratamiento, podemos compartir en las preguntas si desean, pero hoy mi intención es enfatizar lo que puede significar este procedimiento, que si bien puede parecer simple, como reitero, lamentablemente es más complejo de lo que ustedes puedan suponer, como lo vamos a demostrar seguidamente. Entonces, la primera cosa que quiero enfatizar a través de 4 puntos claves es hablar de la magnitud del problema. ¿Por qué tenemos que estar preocupados por diagnosticar enfermedad hipertensiva o diagnosticar hipertensión arterial? Y en realidad la magnitud es una aproximación. Evidentemente no hay cifras exactas, pero son ya las que se tienen en este momento ya sumamente preocupantes. El primer punto es ser conscientes de que las enfermedades cardiovasculares cobran muchas vidas. Se ha hecho hace muy poco una publicación gigante de más de 200 países, donde se ha visto la evolución en los últimos 30 años de las enfermedades cardiovasculares y los factores de riesgo. Y créame que sigue siendo la enfermedad cardiovascular la causa líder de muerte y de incapacidad en el mundo. Y cuando uno revisa cifras de muertes, incapacidades y casos prevalentes de enfermedades cardiovasculares, lamentablemente se ve con un fenómeno muy serio, que es que todo se ha duplicado. En los últimos 30 años, las enfermedades cardiovasculares y sus complicaciones se han duplicado, y ustedes ven acá las cifras que son sumamente altas. El segundo punto que se analizó hace muy pocas semanas y se publicó es lo que puede significar esta misma carga global actualizada a nivel del mundo. Los colores más intensos son los países que tienen más impacto en enfermedades cardiovasculares. Nosotros, como ustedes observan en la lámina, tenemos un color un poco azul, un poco más denso, pero nos podemos comparar casi a Estados Unidos o Canadá desde el punto de vista de cuánto puede significar la enfermedad cardiovascular. Entonces, no es un tema esotérico, es un tema sumamente serio en nuestro medio peruano. Y también se ha publicado lo que puede significar ya el disgregado. ¿Qué enfermedades son las que están más impactando desde el punto de vista cardiovascular? Y ustedes observan que lo pongo en un recuadro. Estas enfermedades, enfermedad isquémica, enfermedades cerebrovasculares, enfermedad hipertensiva, cobran los primeros lugares. Y en Latinoamérica, como ven ustedes en la lámina, estamos en un lugar bastante serio y bastante preocupante e impactante. Es lo que tenemos oficialmente según los reportes. Ya les digo, esto puede ser mucho peor porque, como todos sabemos, no tenemos cifras exactas en nuestro país ni en los países latinoamericanos. De cualquier manera, lo práctico a entender es que la mitad de estas enfermedades cardiovasculares y que originan la muerte son por enfermedad coronaria, es decir, infartos, anginas y evidentemente todo lo que signifique daño aterosclerótico en las coronarias. Pero lo más importante a grabar es que esto no ocurre por mala suerte. Las enfermedades cardiovasculares no es una desgracia, sino es un factor adquirido por factores de riesgo. El listado que ustedes lo ven a la derecha de la lámina en los últimos 30 años no ha cambiado. Las 12 causas más frecuentes están puestas ahí
Y el número uno, como ustedes entenderán, por eso que estoy sentado acá con ustedes, es hipertensión arterial. Es el factor número uno que explica la gran cantidad de enfermedades cardiovasculares que implican la muerte y la incapacidad. Por eso que tenemos que ser conscientes que estamos ante un serio problema que en los últimos 30 años no ha cambiado un ápice, todo lo contrario, se ha incrementado. Lo siguiente que quiero recalcar es que ¿qué significa tener una enfermedad cardiovascular? Una cosa muy elemental y muy dramática, significa muerte. Un poco para ilustrarles esto, la mitad de los pacientes que tienen un infarto cardíaco y que llegan a nuestros hospitales son hipertensos. Por otro lado, la mitad de los pacientes que vienen por un problema cerebrovascular, llámese una hemorragia, un infarto cerebral, etcétera, son hipertensos. De manera tal que un año se publicó la escalofriante cifra que 17 millones de muertes en un solo año eran por enfermedad cardiovascular, de los cuales la mitad, 10 millones, se adjudicaban a hipertensión arterial. Entonces, estamos hablando de una enfermedad que evidentemente es más mala que cualquier, que 100 o 200 COVID que ustedes puedan imaginar, porque mata mucho más y lo mata en forma constante. En los últimos 30 años sigue matando mucha gente y sigue ocasionando mucha morbilidad y mucha secuela. En Latinoamérica, 1 de cada 4 pacientes latinoamericanos que se muere, 1 de cada 4 no se muere de mala suerte, se muere porque tiene factores. Y dentro de esos factores, uno de los más importantes, nuevamente, es hipertensión arterial. Estoy señalando cifras groseras, gruesas, para que ustedes puedan, de alguna manera, entender cuál es el mensaje. La hipertensión arterial es, por lejos, una entidad que todos debemos conocer si es que estamos en contacto con pacientes. Todos los que están en la audiencia, asumo de que tienen contacto con pacientes, entonces no se van a librar de ver hipertensos, necesariamente. No piensen que el cardiólogo quiere ver los hipertensos. En general, los médicos de atención primaria, los médicos internistas, los médicos familiares, son la fuerza de choque los que van a ver mucho más cantidad de hipertensos que nosotros, y por lo tanto debemos estar muy homogenizados en conceptos. Y, por ejemplo, esto que puede estar subestimado, una publicación de MINSA del 2016, donde sacaron el ranking, se ha actualizado estas cifras y sigue siendo lo mismo. Dentro de las causas número 1, número 2 y número 3, de las causas que tienen que ver con muerte en Perú, son enfermedades cerebrovasculares y coronarias. Y estas son debidas, nuevamente enfatizo, a hipertensión arterial. Entonces, estamos enfrentando un problema muy serio, lamentablemente con características de pandemia, y no estamos haciendo gran cosa hoy por hoy. Cuando ya nos enfatizamos en cifras exactas de prevalencia y tasa de control, o sea, que también estamos haciendo la tarea. Sabemos que es un problema muy serio, ahora veamos cómo se está yendo al mundo. Al mundo, y eso se publicó hace muy poco tiempo, 1.200 estudios, 100 millones de pacientes participantes, 200 países involucrados, y en los últimos 30 años lo que ha pasado es que se ha, como ustedes ven acá, duplicado la cifra de hipertensos en el mundo. Se aproxima que debe haber más de 1.500 millones de hipertensos en el mundo, y eso arroja que la prevalencia es alrededor del 30%. No ha cambiado, todo lo contrario. No se ha movido nada, no hemos podido hacer nada de prevención y la gente sigue siendo afectada por hipertensión arterial. Eso significa que en el mundo es 1 de cada 3 adultos es hipertenso. Que lo sepa o no lo sepa, ese es otro cuento, pero de que es hipertenso es altamente probable. Y lo más dramático no es eso, sino que también al mundo le va desde el punto de vista de control, porque sabemos que es una enfermedad crónica, no hablamos de curación, hablamos de control. La tasa de control reconocida en el mundo es solamente 20%, tanto en hombres como en mujeres. Quiere decir eso de que 1 de cada 5 hipertensos en el mundo está controlado, a pesar que tenemos muchos avances con fármacos. En Europa, que tienen ustedes un sistema de salud bastante buenos, yo diría que uno de los mejores, igual que Canadá, ¿cómo les está yendo? Tampoco tan bien. Si bien es cierto que ellos el 80% de sus hipertensos está con medicación, solamente el 50%, 1 de cada 2 europeos, está controlado. Para que vean que eso es todo un desafío. No es tan fácil como uno pueda pensar, y no se trata solamente de recursos económicos, no se trata de mucho más. Se trata de conocimiento, de compartir conocimiento, de homogeneizar conocimientos y no tener una idea equivocada de lo que estamos enfrentando. Y acá estamos hablando de países con muchos recursos en general. Y finalmente, a nuestro país, ¿cómo le va? No tenemos cifras exactas, pero sí hay publicaciones muy serias que nos pueden dar una voz de alerta y se han actualizado al 2022.
En general, en nuestro país, según estas 3 publicaciones que son los pilares que hay hoy por hoy de información, tenemos que la prevalencia reconocida en nuestro país es 22%. Entonces, significaría que en forma práctica, 1 de cada 5 peruanos adultos, que significa más de 18 años, es hipertenso. Evidentemente, cuando uno ya alcanza más años, 60, 70, 80 años, la prevalencia es mucho más alta, pues hasta 70%. Pero en global, es 1 de cada 5 peruanos es hipertenso. Pero observen la curva que está al medio, o la barra que está al medio. Es la curva más peligrosa, porque la tasa de control oficial de nuestro país en global, todo nuestro país, es solamente 5%. O sea, estamos pésimamente controlando a los hipertensos en general. Porque no toman medicamentos, porque no siguen la medicación, porque sencillamente no fueron diagnosticados propiamente. Y el otro tema es la adherencia. ¿Cuánta gente, siendo hipertensa, continúa con su terapia? A pesar que sabemos que es no curable y que es una terapia crónica de por vida. Solamente 11%. 1 de cada 10 solamente mantiene su medicación. 9 de cada 10 no deja su medicación en algún momento porque le dan mala información o X motivos. Nuestra población va a cambiar. A la izquierda, en la parte superior, es los años 50, cómo éramos en grupos etarios. Obviamente éramos la clase pirámide. Ya no somos una pirámide. A 2020 somos más bien un grupo muy importante de jóvenes, en general niños ciertamente, pero la población entre los 20 a 60 años ha crecido notablemente. Y a los 2070, para los que están jóvenes asistiendo a esta charla y que estarán vivos, yo obviamente no, pero en el 2070 esta será nuestra población en general. Seremos uniformemente entre adultos mayores, entre jóvenes y niños. O sea que estamos hablando de una población muy importante afectada por hipertensión arterial. Entonces, hasta acá lo que les he dado unas pinceladas de lo que puede significar un serio y gran problema. O sea, no se van a escapar de ver hipertenso. No hay manera de escaparse porque es extremadamente frecuente. Ahora, ¿por qué importa que seamos precisos en las cifras? ¿Por qué tenemos que estar muy claros y no estar redondeando? ¿Qué presión tiene mi paciente? Y aquí hay 6 puntos que quiero desarrollar para sustentar por qué debemos ser claros en el número que tenemos a la hora que el paciente nos consulta. El primer motivo es porque vean ustedes lo que se aprendió hace muchos años, lo que significa riesgo de mortalidad en la medida que cambia la presión. Si ustedes se dan cuenta, la barra izquierda es un paciente que tiene 115,75, que es una presión ideal. Bueno, 115,75 le da como un riesgo de 1 de muerte. Pero basta que el sujeto tenga 135, o sea, 20 puntos más de la sistólica, o que tenga 10 puntos más de la diastólica, y eso significa 2 veces más muerte. Y si seguimos subiendo en números, 2 veces más, de manera tal que el 115,75 y si supera al 175 tendrá 8 veces más mortalidad. El mensaje es muy claro, los números sí importan porque significa más riesgo de morirse, por lo tanto tenemos que ser lo más precisos posible. El segundo argumento importante es este. Cuando uno trata un hipertenso, uno de los mandamientos indiscutibles es bajar la presión arterial. Por cada 10 puntos que yo logre bajar la presión sistólica, como ustedes ven en la lámina, eso se va a traducir en esto. Va a significar menos enfermedad cardiovascular, menos enfermedad coronaria, menos eventos cerebrovasculares, menos insuficiencia cardíaca y finalmente menos mortalidad. O sea, sí importa que sepa yo el número, de dónde estoy partiendo y si lo estoy bajando o no, porque los números traducen beneficios sin lugar a dudas. Esto se ha publicado hace mucho tiempo, donde se evaluó justamente ese tema. Gente con 130 a 139 sistólicas le bajaron 10 puntos y también lograron bajarle eventos. Por lo tanto, nuevamente los números importan, tenemos que ser precisos con el. Y es una publicación del año 2021, hace muy poco, donde también fue lo mismo, pero esta vez fueron 5 puntos de reducción de la sistólica. Alguien puede decir, bueno, pero que 5 puntos no significa nada. Sí significa bastante. Reducir 5 puntos significa menos riesgo de stroke, eventos cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, mortalidad en general, y las cosas cambian notablemente. Entonces, es el segundo argumento por qué debemos ser precisos, qué presión tiene mi paciente y si lo estoy reduciendo o no lo estoy reduciendo los números, puramente que es lo más importante. El tercer argumento fundamental es que si no sé el número, no voy a saber su diagnóstico. Esta es la escuela europea que defiende que el hipertenso no
clásicamente se le describe a aquel sujeto que tiene más de 140 de sistólica y o más de 90 de diastólica. Ese es el esquema europeo clásico. Los normales son aquellos que tengan menos de 120 y menos de 80, según la escuela europea. Los americanos lanzaron una clasificación muy peculiar, un poco diferente. No hay manera de conciliar, esa es la clasificación americana. Para ellos, ser hipertenso significa más de 130 de sistólica o más de 80 de diastólica. Son números completamente diferentes porque tenían otras fuentes de información. Lo importante es que estamos dando argumentos para que sí tenemos que saber los números, porque si no hay números, no sabemos el diagnóstico. Es fundamental tener este valor preciso para que usted le diga, usted sí es hipertenso y no hay vuelta que darle. El cuarto argumento importante es que solamente el número de presión arterial que uno pueda tener ya le da una categoría de riesgo. Una persona que tiene 130 a 139 tiene un riesgo X, pero una persona que tiene más de 160 de sistólica o más de 100 de diastólica tiene mucho más riesgo, altísimo riesgo ya clásicamente, solamente por su número. Aparte que si tuviera pues otras enfermedades, diabetes, obesidad, fumador, etcétera, etcétera. Pero los números también le dan a ustedes un riesgo indiscutible. El quinto argumento es que con los números yo voy a tomar decisiones. La Comunidad Europea es muy enfática y para ellos, los hipertensos que tengan más de 140 o más de 90 de diastólica deben recibir medicamentos claramente. Eso, la gran mayoría de ellos tienen que recibir tratamiento farmacológico. Obviamente, todos tienen que hacer estilo de vida. No vamos a enfatizar eso. De pronto, en una reunión próxima, podríamos hablar de tratamiento, o lo podemos discutir en todo caso. Pero lo importante es que el número me va a decir si le doy fármacos o no. Y en la Comunidad Europea es claro el tema. Los americanos cambian un poco la discusión al respecto y para ellos un paciente siendo hipertenso, más de 130 o más de 80 de diastólica, no necesariamente tendría que ir con fármacos y podría recibir solamente estilo de vida. Pero lo importante es el mensaje que estamos discutiendo hoy, que significa los números se importan, tenemos que ser precisos. Y eso está muy claro en toda la literatura en global. Y el sexto argumento importante es que es un mandamiento. Los mandamientos en enfermedad de hipertensión son 10. No tenemos tiempo hoy y tampoco es el énfasis de hoy, pero dentro de todos los 10 mandamientos, muchos de ellos tienen que ver con números. Yo defino un hipertenso con números. Yo hago un despistaje con números. Yo empiezo medicamentos con números. Yo llevo a un paciente a un número mágico. No es solamente que yo lo baje la presión, sino que tengo que darle cierto nivel de presión arterial. Un adulto mayor también tiene número. Entonces, si ustedes ven acá, en todos los mandamientos está incluido el tema de saber el número lo más preciso posible de qué presión sistólica tiene mi paciente y qué presión diastólica tiene mi paciente. Por lo tanto, mi mensaje es que así como todos sabemos nuestra fecha de nacimiento, nuestros DNI y nuestros números clásicos, cuentas bancarias, lo que ustedes quieran, también todos deben saber qué presión arterial anualmente tienen, porque obviamente uno va envejeciendo y la presión arterial comienza a ir cambiando y puede ya alcanzar niveles de hipertensión en general. Una vez que tenemos claro que esto es indiscutiblemente sumamente importante y relevante, lo siguiente es qué herramientas tenemos para saber el diagnóstico. Aquí hay 3 herramientas clásicas. Antes de hablar de las herramientas mismas, el énfasis que tengo que hacer acá es una cosa extremadamente seria y muy preocupante. Hay muchos aparatos para tomar la presión arterial. En el mundo se describen que pueden ser por arriba de los, como usted ve en la lámina, más de 4,000 dispositivos propiamente, que puede significar la cantidad de más de 4,000 dispositivos en el mercado, pero lamentablemente menos del 10% de estos dispositivos en el mercado que venden en las casas de ventas, menos del 10% tiene validación, es decir, sirven para algo. El resto, el 90% no sirven para nada y son un negocio redondo, evidentemente, pero no son exactos. Por lo tanto, la primera cosa que ustedes tienen que reflexionar es que si lo que están usando como dispositivo para tomar presión arterial está validado o no. ¿Y cómo yo sé que está validado? Bueno, acá tienen una lámina actualizada, tienen a la derecha en los websites de dónde pueden ustedes ingresar para averiguar si lo que están ustedes usando es un aparato serio o no, o sencillamente es una estafa. Y lo peor de todo es que, bueno, pues puede aceptarse eventualmente, aunque es inaceptable,
lo criticable que es una estafa, pero aquí estamos hablando de riesgo de muerte. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de hacer un diagnóstico equivocado y el paciente puede salir perjudicado, evidentemente. Entonces, tengan muy claro que los dispositivos tienen que ustedes, si son honestos, y yo asumo que sí, tienen que verificar primeramente si lo que están usando en su institución o donde ustedes se desarrollen es válido o no. Y eso significa, miren, entren a estas websites y ahí verán si su aparatito es o no, o si no, lo que tienen que hacerlo es tirarlo a la basura y nada más. Bueno, una vez que tengamos eso saldado, que es lo más fundamental, tienen ustedes 3 herramientas. Y la primera herramienta es esta. La primera herramienta masiva es la toma en el consultorio. Tiene sus problemas porque demanda, como usted ve en la figura, esa figura no es artística, sino que es una figura que está dando un mensaje. Así tiene que colocarse su paciente cuando llega al consultorio para que usted le tome la presión arterial. Desde cómo se sienta, cómo coloca los pies, cómo coloca el brazo, cómo colocan ustedes el tensiómetro, dónde está soportado el brazo, todo eso es sumamente importante. Y a la derecha ustedes ven las instrucciones que demanda tomar presión arterial. Y esto se impone al paciente, tiene que estar en un ambiente tranquilo, debe estar relajado 5 minutos, no se puede hablar, no puede haber ruidos, y en todo momento sentado, y miren ustedes la disposición de las piernas. Todo esto ha sido evaluado, no es un capricho, sino que todo ha sido evaluado para saber cuánto puede cambiar, que le voy a mostrar en la siguiente lámina. Una vez que tienen esa disposición de su paciente, pasan a tomar la presión arterial con un dispositivo validado. Hoy se está pregonizando mucho los dispositivos digitales, electrónicos, porque si están validados son los más precisos. Eso no les quita a ustedes que no puedan estar el clásico estetoscopio, que puedan ustedes auscultar la presión, pero tienen que estar ustedes entrenados. No es muy fácil auscultar presión arterial, no crean que es muy sencillo. Por lo tanto, si están entrenados y validados, pueden hacer ese método auscultatorio, pero si no lo están, pueden usar un método de un dispositivo de estos electrónicos validados. Lo importante es que respeten las mediciones. Son 3 mediciones separadas 1 a 2 minutos entre ellas, eliminan la primera medición y promedian las últimas 2. Ya no pueden estar ustedes con el tema de tomar una sola presión arterial. Eso es un absurdo, eso no significa nada y no le va a dar diagnóstico de nada en general. Son reglas internacionales. ¿Y por qué? Porque el fundamento está acá, como lo voy a mostrar. Observen ustedes una lámina publicada en octubre del año pasado, donde claramente algunas cosas que no respetamos significan diferente presión. Tomemos el ejemplo de la postura. Si mi paciente está de pie o está acostado, eso implica diferentes números, 5 puntos más, 10 puntos más. Si mi paciente no ha hecho un reposo suficiente, 12 puntos más. Si mi paciente se le ocurre estar con la vejiga llena, distendida, porque no fue al baño antes de tomarse la presión arterial, 33 puntos más. Por lo tanto, tiene que ser respetado estos, digamos que este protocolo para que ustedes tengan el mejor valor de su presión arterial en general. Se ha hecho este estudio interesantísimo de que al paciente lo sientan, reposan, le toman 3 mediciones y nadie está mirando con un aparato electrónico. Eso no es muy real porque no podemos tener esos aparatos caros, pero sí se ha hecho el estudio. Y justamente se ve entre comparando si yo lo hago de esa manera versus no lo hago de esa manera. O sea, hago de la manera común. Pero si yo respeto las reglas, que es que repose, ambiente en silencio, 3 mediciones y nadie se lo toma sino un aparato electrónico ya programado, significa una diferencia de 12 puntos. Puede ser 12 puntos de diferencia. Entonces, como ustedes ven acá, no es tan fácil. Debemos hacer nuestro mejor esfuerzo, respetar lo mejor que podamos las reglas para que ustedes puedan obtener este valor. Ya sé que en el consultorio no lo vamos a poder hacer idealmente, es muy raro poder hacerlo, porque 1, que no tenemos tiempo, 2, que los aparatos no están validados, y 3, que evidentemente estamos muy apurados porque hay una cola de pacientes que nos está tocando la puerta para que lo atiendan rápidamente. Entonces, es una de las cosas que no hay mucha manera de salvarlo en nuestro medio. En Canadá sí lo han hecho, como saben, porque ellos tienen sesiones para tomar presiones. Son las presiones tomadas previamente y después ya pasan a la consulta. Lo ideal, segundo aspecto, es este mundo ideal. El mundo ideal que se ha investigado ahora es, vean ustedes cómo están puestos los pacientes. Yo estoy tomando la presión arterial y en el otro lado el observador no está tomando, el paciente se está tomando automáticamente. Estos 2 escenarios se han estudiado y en los 2 escenarios se ha visto que hay diferencias. Hoy por hoy, el mejor método
es el paciente que se toma automáticamente y que nadie lo está mirando porque está alejado de control. Y eso hace que tengan mucho mejores números más precisos para saber a qué número tenemos que estar apuntando. Pero de cualquier manera, se los muestro para que vean ustedes lo que puede significar no respetar la red. Por lo menos hagan su mejor esfuerzo posible en lo que significa colocar al paciente adecuadamente, utilizar un buen aparato y tomar varias mediciones en general. El tercer punto es que tenemos que tomar decisiones en función de esto. Y efectivamente, ustedes observen, teniendo en cuenta que el método masivo es consultorio, ¿qué significa que yo le tome en consultorio? Yo no puedo hacer diagnóstico de inmediato, salvo una condición que la vamos a aclarar después. Pero en general, uno cuando toma en el consultorio, uno puede sospechar que el sujeto es hipertenso. Y lo que se sugiere es que yo tenga que hacer, como ya hemos indicado, varias mediciones en la sesión, y convocar al paciente al menos 2 o 3 visitas cada 2 o 4 semanas, para que yo tenga varias mediciones. Ese es el método masivo, el que tenemos más a la mano para poder hacer un diagnóstico certero. Y eso se deriva de este fluxograma. Si alguien tiene menos de 130 y 85 en la primera consulta, probablemente no requiera mayor seguimiento. Si alguien tiene, como ustedes ven acá, entre 130 a 139 y entre 85 y 89, ese paciente sí tiene que ser estudiado ampliamente porque es probable que sea hipertenso. Y si el paciente tiene más de 140 y más de 90 en varias sesiones, está declarado como hipertenso propiamente. Hay una condición en donde es altamente probable en que el sujeto tenga más de 160 o más de 100 en general después de varias mediciones, como hemos dicho. De manera tal de que sigue siendo este método, el masivo, el que tenemos a la mano, es el más común y nos da el diagnóstico y seguimiento de los pacientes. Habitualmente, si lo vamos a emplear como herramienta, que es la más común que tenemos, requiere, como vuelvo a repetir, en cada sesión 3 mediciones, cada minuto, cada 2 minutos, y ustedes lo que tienen que hacer es citar al paciente cada 2, 3 semanas a intervalos de 1 a 4 semanas para que puedan ustedes tener varios valores. Y al final concluyen si pues es hipertenso y no hay vuelta a quedarlo. Solamente en caso de que ustedes tengan un paciente respetando todas las reglas y ustedes obtengan seguidamente 180 de sistólica o más de 100 de diastólica, ese paciente puede ser declarado hipertenso en la primera consulta. Solamente esa circunstancia. O que el paciente ya tenga una enfermedad declarada, un infarto, un evento cerebrovascular, ya conocido, en esos casos ya no se puede más. Y evidentemente, según el número, tendremos que tomar medidas al respecto, que hoy no lo vamos a abordar en general. Finalmente, en lo que se refiere a esta parte, una vez que yo ya obtuve el diagnóstico, yo le voy a dar tratamiento. Y eso va a significar que también lo siga con el consultorio. Y por lo tanto, también importa que le tome adecuadamente la presión arterial, porque tengo que ver si estoy haciendo bien las cosas. ¿Qué significa que esté haciendo bien las cosas? Significa que le reduzca la presión adecuadamente, y eso se llama metas. Hoy por hoy se plantea en el mundo que lo primero que debo lograr yo, el primer paso, es que logre mi paciente menos de 140 y menos de 90 de diastólica. Ese es el primer paso, el primer objetivo. Si mi paciente le va muy bien, se siente muy bien, no le ha caído mal la medicación, tolera muy bien el número, me atrevería a bajarle un poco más, 130 y 80 de diastólica. Pero solamente si lo tolera. Si no lo tolerara y el paciente se siente ya medio mareado, por bajarle mucho la presión, queden con menos de 140 y menos de 90. Eso sí, no más de eso. El paciente hipertenso controlado tiene que tener esos valores. De lo contrario, sencillamente no está controlado. Es cierto, y ya se ha aprendido hace mucho tiempo, lamentablemente, les he dado el relato de lo que se hace comúnmente y lo que deberíamos perfeccionar lo mejor posible, pero somos conscientes, y esto fue histórico, hace mucho tiempo, y eso fue una publicación, como ustedes ven, en el año 40. Estamos hablando de hace muchos años, hace 80 años se publicó este estudio, donde se observó estos sujetos brillantemente se dieron cuenta de una cosa interesante, que la presión en el consultorio no era la misma que la casa. Y efectivamente encontraron tanta diferencia como de 40 puntos en la sistólica y de 20 puntos en la diastólica. Entonces ahí salió la idea, hace 80 años, que la presión en casa es diferente a la presión en el consultorio. Y efectivamente, en esa época no se tenían muchos instrumentos, pero hoy ya se tienen esos instrumentos. Y poco a poco, pasaron los tiempos, 40 años después, se demostró
que la presión en el consultorio no era la más precisa y se necesitaban métodos para saber cómo le iba fuera del consultorio. Y hoy se sabe que en realidad la mejor medición que nos dice si el paciente puede morir o está en riesgo de morir o le puede pasar algo es la presión obtenida fuera del consultorio, no la del consultorio. Eso está ya publicado. La comunidad canadiense hace tiempo, vean usted que hace más de 20 años, lo publicó en sus guías y claramente decía ella, y ellos progresaron mucho, el uso de otros instrumentos además del consultorio. Y así nació la idea de que los pacientes deberían tomarse la presión fuera del consultorio, además de hacer el consultorio de la tarea. De manera tal de que, ¿por qué es que salió esa idea? Mucha evidencia. Ustedes ven acá esta lámina muy clásica, es un estudio muy interesante de muchos miles de pacientes, y ustedes observan las siglas de abajo. CN significa consultorio normal, DE significa domicilio elevado. Sujeto que tenía el consultorio normal su presión, pero en el domicilio alta, tenía 3 veces más posibilidad de morirse. Sujeto que tenía el consultorio elevada, pero en el domicilio normal, no le pasaba nada. Y sujeto que tenía en los dos sitios, en el consultorio y en el domicilio elevada, 3 veces más posibilidades de que se muera. Lo que está dando mensajes esto es que la presión fuera del consultorio sí es relevante y sí importante. Y apareció finalmente un estudio clásico, que es el estudio Pamela. El estudio Pamela demostró que efectivamente el consultorio me da una idea, pero el domicilio me predice más. Esto fue un estudio de 11 años de seguimiento. Y es más, la presión que yo tenga en la noche todavía es mucho más mala, tanto para la sistólica como la diastólica. Entonces, ya no es solamente tener la presión en cuánto sale en mi consultorio, sino en otros ambientes más, porque tiene mejor predicción en general. Y así se aprendió esa idea. Es más, otro estudio interesante que apareció también fue la presión al despertar. Y resulta que cuando alguien tiene una presión sistólica al despertar de 155 y si se compara con alguien que se despierta y tiene 125 de sistólica, el primer paciente tendrá 12 veces más posibilidades de morirse o tener un evento. Por lo tanto, la presión en las mañanas sí es sumamente importante y sumamente predictora de que puede pasar una cosa muy seria en global. Es así como finalmente los americanos aceptaron, porque los canadienses ya lo habían dicho, los europeos, japoneses, todo el mundo lo había dicho ya, pero recién, como ustedes ven acá en la lámina, recién hacia el 2000, como se ven aquí prácticamente en los años muy cercanos, 2020, aceptaron de que efectivamente la medición fuera del consultorio es relevante. Entonces ahí nos metemos en un problema. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo sabemos qué presión arterial fuera del consultorio? Y bueno, hoy por hoy se reconocen 3 métodos. El consultorio clásico, como ustedes ven acá en la lámina, consultorio. El que está en el medio se llama presión en domicilio. Y el otro es un dispositivo especial que se le coloca durante 24 horas, que es el mapa, que se usa muy comúnmente en cardiología. Evidentemente, nadie preconiza que hagamos mapa a todo el mundo, que sería lo ideal, pero hoy por hoy el que está ganando mucho valor, mucho escenario, mucho protagonismo, es el monitoreo en domicilio, que también tiene que tener números exactos. Y hacia ahí va mi último comentario. Domicilio. Es importante, indiscutiblemente, es el documento más importante. Un personaje como el profesor Gianfranco Parati es un experto en presión en domicilio, toda su vida estudió sobre domicilio y ha publicado sus guías al respecto. Y se ha hecho un consenso. En primer lugar, para saber en domicilio si es verdad o no, son 7 días que tengo que tomarle la presión arterial en domicilio, que el paciente tiene que tomarse. Los dispositivos que hay ahora son muy exactos, son automáticos, digitales, el paciente solamente tiene que apretar un botón y sencillamente se toma la presión arterial, pero son protocolos de 7 días y se toma en la mañana y en la noche, igual 3 tomas, como hemos dicho. Ese es el consenso europeo, americano, japonés y británico en global. Y ese es el mensaje. Como ustedes ven acá, primero que sean dispositivos validados. No todos están validados. Y número 2, ¿qué protocolo voy a seguir? 7 días consecutivos, 3 tomas en la mañana, 3 tomas en la noche cada 2 minutos, descarto lo del primer día, otras escuelas no lo descartan, se promedia todo y la presión en domicilio debe ser menos de 135 y menos de 85. Por lo tanto, importan los números. Otra vez estamos con el tema de hoy, que es que debemos ser lo más precisos posibles en los números. Esa es la ficha que se debe llenar el paciente, que toma todas sus presiones y nos debe traer eso para analizar. Solamente muy brevemente, hay un aparato más, que es el mapa, que probablemente sea uno de los más precisos, pero que evidentemente es muy caro, demanda cierta tecnología y no es de uso popular.
Sin embargo, en muchos escenarios, los españoles publicaron esto, que habían mejorado su tasa de control porque les enseñaron a los médicos de familia, médicos de atención primaria a usar mapas, pero obviamente eso significa una logística muy, muy cara y no es hasta el acceso de todo. ¿Por qué hacemos esos comentarios? Porque según el escenario, consultorio, mapa o domicilio, tendremos diferentes números. Cada escuela americana versus no americana tiene diferentes números, pero en general, para cada escenario hay ciertos criterios que ustedes están viendo acá en global. Mis comentarios finales, ya para no cansarlos más con esta breve discusión de lo que puede significar que debemos ser precisos. Comentario número 1, estamos en un serio problema. Esta enfermedad, como punto capital, es el factor más importante, altamente prevalente y que explica mucha muerte. Por lo tanto, tenemos que enfrentarlo, diagnosticarlo y manejarlo. Número 2, derivado de esto, estamos haciendo una conducta inadecuada, se prescribe muy mala medicación y por lo tanto las tasas de control son muy malas. Hoy no estamos hablando de control. Y en tercer lugar, hay un tremendo problema, y ojalá que ustedes no estén involucrados en eso, llamada inercia clínica. A pesar de todo lo que decimos, a pesar de toda la evidencia, a pesar de todos los estudios, hay ciertos eruditos que dicen yo no creo en eso y yo hago lo que me dice mi sentido común o supuestamente sentido común o lo que me dice mi experiencia. Eso es mi inercia médica. Es decir, se oponen al conocimiento y por lo tanto, obviamente quien va a pagar la cuenta no es ellos, sino que va a pagar la cuenta es el paciente, porque va a estar mal controlado. Son los tres grandes problemas que enfrentamos hoy por hoy. El segundo comentario es que vean ustedes, hay 300 años de la primera vez que se tomó la presión arterial. La primera vez que se tomó la presión fue una yegua que lastimosamente fue sacrificada, le canularon la arteria carótida y ahí vieron cómo subía la sangre por esa lámina de vidrio. Así se tomó la presión arterial en los años 1727. 300 años después, hoy se están haciendo aparatos que ni siquiera usan ya brazaletes. Son los aparatos sin tensiómetro clásico. Todavía no estamos en esa época, están llegando ya la información, recién vamos a tener conocimiento sobre eso, pero hoy por hoy tenemos que pelear por lo que sabemos, lo que tenemos en nuestro tensiómetro clásico y nuestra medida en domicilio en general. Como ustedes observan, si ven la lámina, está dando una ilustración de lo que he tratado de decirles. Los números son importantes, pero tengan mucho cuidado. Lo que ustedes obtienen en su consultorio es la punta del iceberg. Ese paciente puede que ustedes la chunten y den el diagnóstico, pero puede que ustedes subestimen y digan, no, no es hipertenso. Sin embargo, con otros métodos, que es lo que está debajo de la punta del iceberg, es que sí era hipertenso. Por lo tanto, hay que estar muy cautelosos de lo que tienen que hacer. El tercer comentario, como ustedes ven acá, es este. Hoy por hoy, masivamente, dependemos de lo que hacemos en el consultorio, en las campañas, pero si lo vamos a hacer, hay que hacerlo bien. Varias mediciones por visita, 2, 3 visitas y concluimos qué hay que hacer. O sea, depende mucho de qué número obtengamos y cuál va a ser el destino de nuestro paciente. Y finalmente, sigue siendo la presión consultorio fuerte, claro, porque está en todos los establecimientos de salud, sigue siendo muy fuerte. Todos los datos epidemiológicos son basados en eso. Todos los desenlaces y lo que le puede pasar están basados en eso. Pero sabemos que sigue siendo no muy exacto. Sigue siendo un problema porque no se puede reproducir adecuadamente, porque puede variar de situaciones y no detecta algunos hipertensos que hoy no vamos a tratar, como los de mandil blanco o enmascarados en general. Mi cuarto y último comentario es lo que hace 5.000 años antes de Cristo los chinos lo publicaron, que si queremos ser de alguna manera personal de salud, médicos de bien y queremos evitar consecuencias, la única manera es prevenir. Y la prevención supone hacer un diagnóstico lo más precoz posible, idealmente que no aparezca hipertensos, pero si hay hipertensos, los chinos dicen los médicos serán superiores si previenen la enfermedad. Porque si ya vemos un problema cerebral, un infarto, en realidad ya somos médicos mediocres, inferiores, porque ya ocurrió. Básicamente era la intención de esta mañana, fundamentalmente resaltar la misión que todos ustedes tienen al ver pacientes y seamos lo más responsables posibles y ajustados obviamente a nuestra realidad y ajustados a nuestra logística. Muchas gracias por su atención y presto para cualquier discusión si que hay la oportunidad. Gracias.
Nuestro profundo agradecimiento, doctor, por su presentación. Ahora vamos con la ronda de preguntas. Esperemos unos momentos, por favor. Tenemos una pregunta que dice, en un hospital, ¿qué tipos de aparatos deben usarse, de mercurio o digital para la toma de presión? Una buena pregunta. El de mercurio ya ha sido no utilizado, si bien hay ciertos dispositivos legales, en nuestro medio no está tan vigente, pero ya están muy en desuso en general por un factor ambiental de potencial contaminación. Si se rompe la columna de mercurio, se puede dispersar el mercurio y eso puede contaminar de manera catastrófica el medio ambiente. Por eso que los de mercurio, si bien son los más precisos, son los más exactos, sin embargo, ya se han dejado de utilizar. Hoy por hoy la mayor digamos que la mayor utilidad son los digitales, pero ni siquiera va ocultando. Claro, si uno está bien entrenado, puede sencillamente usar su estetoscopio y escuchar bien, pero alguna vez hice esa experiencia acá en el hospital con un grupo de enfermeras para saber cómo estaban tomando la presión arterial y había serios problemas, y también lo hice con médicos, también hay serios problemas. Por eso es que hoy se está haciendo mucha énfasis en que mejor son los digitales, que son los automáticos, y la idea es que sean validados. Como les he mencionado, ustedes pueden entrar a las páginas que les he mencionado, el website, para que puedan ustedes chequear si su aparato está validado o no. De lo contrario, si no está validado, haga un esfuerzo y consigas un aparato válido. ¿Y qué grado de confianza nos da el tensiómetro digital, doctor? Si está validado, validado significa que todos los aparatos, que evidentemente hay una casa que los produce, para que puedan ser validados, hay tres escuelas clásicas en el mundo. Uno es la escuela americana, otra es la escuela europea y otra es la sociedad científica británica. Entonces, ¿qué exigen esas sociedades que son sociedades académicas? Que sus aparatos tengan estudios donde se ha demostrado que lo que está saliendo en la maquinita sea igual que lo que uno mide de con un método estándar, que en este caso puede ser de mercurio o inclusive uno le coloca un catéter dentro de la arteria. Entonces, eso significa validación. Y les colocan un check, les colocan una etiqueta de aparato validado. Entonces, hay dispositivos en el mercado que solamente tienen validación americana, hay otros que tienen europea, británica, y hay otros sobresalientes que tienen las tres. Entonces, por eso es que se ve, ustedes ven, si se entran en esas páginas por curiosidad, van a ver y van a decir validado por las tres escuelas. Por lo tanto, significa que ese estudio o ese aparato que ustedes están empleando tiene alta precisión. Lo que van a escuchar o lo que van a poder evaluar con ese paciente es la presión precisa de la que sabemos en este momento. ¿La presión de 110 sobre 60 se estaría considerando normal o tendría algún riesgo de hipertensión? Es otra de las preguntas. De manera indirecta, o sea, recuerden que lo que está tomando ustedes es la presión indirecta, no es la presión directa de la sangre, pero digamos que lo que se ha llegado a un consenso, ahí sí hay un consenso, tanto en americanos como en europeos, es que la presión óptima obtenida en consultorio debe ser menos de 120 y menos de 80 de diastólica. Si tiene esos rangos, y ojalá que todos ustedes mantengan toda su vida con esos rangos de presión arterial, menos de 120 de sistólica y menos de 80 milímetros de mercurio de diastólica, es una presión óptima y por lo tanto no está con mínimos riesgos. Conforme aumente esos números, ya el riesgo comienza a aumentar. Y como ya les dije, 140 o 90 de diastólica es hipertenso para los europeos, 130 u 80 de diastólica es hipertenso para los americanos. En un paciente crónico que ya es controlado, ¿la precisión se puede dejar de tomar los medicamentos? La enfermedad hipertensiva, como hemos enfatizado, lamentablemente, como muchas enfermedades cardiometabólicas, es una enfermedad crónica. La condición de crónica significa no se cura. Por lo tanto, nadie ha demostrado eso. Alguien se atrevió a quitar medicamentos y originó una catástrofe porque el paciente comenzó a tener problemas 6 meses después, 3 meses después o al día siguiente. Y la complicación no es solamente que le va a sentirse mal o que le va a doler la cabeza, puede morirse o puede tener un evento cerebrovascular o un infarto. Por lo tanto, nunca se puede quitar la medicación. Sí puede pasar, siendo el paciente un poco más ordenado, imaginemos que baje la sal, imaginemos que baje de peso, que haga ejercicios, puede bajar sus niveles de presión arterial y lo que puede pasar es que ustedes pueden hacer un reajuste de la medicación. De pronto ya no necesita tantos medicamentos, pero eso tiene que estar muy bien vigilado y eso tiene que ser muy responsable para no cometer errores que pueden significar la vida del paciente. En global y en general, la hipertensión como concepto
La hipertensión verdadera no se cura, solo se controla. Las medidas de toma de presión arterial en domicilio, mañana y tarde, por una semana, ¿con cuántos valores debería tener para que sea anormal o para que se diagnostique hipertensión? Muy bien. El método es un método validado, es un método que sí se ha aceptado. La escuela canadiense es muy fuerte ahí, y si está bien hecho, ellos dicen que sí puede diagnosticar hipertenso. Formalmente hay mucha discrepancia ahí para otras escuelas, pero para interpretarlo bien, número uno, que tiene que ser la misma figurita que mostramos cómo tomar la presión en casa, tiene que respetar las mismas reglas, cómo poner, cómo posicionarse, cómo sentarse, etcétera, etcétera. Y como han dicho muy bien, se toman 2 turnos, al despertar en ayunas y en la noche antes de acostarse. Y se toman 3 mediciones, por lo menos seguiditas, una cada 2 minutos o cada minuto. La primera medida se elimina y las que se promedian son las 2 siguientes. Lo que se hace en estos monitores de domicilio, si bien es cierto que mejor tenga asesoría con su médico, pero no hay ningún misterio ahí. Lo que se debe hacer es eliminar las primeras mediciones, la primera medida de cada set de la medianoche, y después promediar todas. Hay escuelas que eliminan inclusive la del primer día. Hay algunas escuelas, hay otras escuelas como la británica que no hace eso. Pero hay una escuela que dice, no, mejor eliminemos la primera medición y además el primer día. Nos quedamos con 6 días. Y lo que hacen es promediar todo eso, todas esas mediciones, que deben quedarle como por lo menos fácilmente más de 30 mediciones. Ustedes promedian esa presión arterial y en domicilio, porque eso lo demostró un estudio japonés, debe ser menos de 135 de sistólica y menos de 85 de diastólica en general. El promedio de todas esas mediciones. Si no lo es, si está por arriba de eso, el paciente es un hipertenso. Si está en tratamiento y salen números altos, significaría de que no está controlado. Y la otra opción también puede ser. La última pregunta es, ¿existe la hipertensión emocional? ¿Cómo se haría el manejo con estas personas o estos pacientes? Claro, el término no hay que confundirlo, como hipertensión emocional no existe, ese término es muy popular, pero no existe. Pero lo que sí hay, que no ha sido la discusión de hoy, eso podemos hacer eventualmente para otro tipo de reunión, pero hipertensión arterial es un mundo grande, porque ahora, conforme va avanzando la tecnología, vamos demostrando diferentes tipos de hipertensos. Hay hipertensos de mañanas, hay hipertensos nocturnos, hay hipertensos sostenidos todo el día, hay lo llamamos hipertensos enmascarados, que son hipertensos que solamente en su casa son hipertensos, pero cuando vienen al consultorio son normales. Eso se llaman hipertensos enmascarados. Y hay otro hipertenso que es el típico hipertenso que se le confundía como emocional, que venía al consultorio o viene al consultorio y se le encuentra presión alta. Va a su casa, se toma la presión y sale normal. Eso se llama hipertenso de mantil blanco. O sea, para dar unos cuantos ejemplos de algunos tipos de hipertensos. El emocional no existe, sí existen hipertensos, como les vuelvo a repetir, diferentes, enmascarado, mantil blanco, nocturno, matinal, etcétera, que podemos hablar en otro. Nuestro profundo agradecimiento, doctor, por su presentación. Estamos seguros de contar con su apoyo en las próximas videoconferencias. Informamos a los participantes que esta y otras telecapacitaciones podrán ser encontradas en nuestro canal de YouTube de Telesalud y Telemedicina Ministerio de Salud. También los invitamos a visitar nuestra página de Facebook del Hospital Cayetano Heredia y Red Nacional de Telesalud del MINSA, donde se vienen difundiendo nuestras telecapacitaciones que se realizan durante este mes. Muchas gracias, que tengan un buen día, hasta la siguiente telecapacitación.